Evgeny Mechnikov, científico ruso, fallecido hace 120 años, poco menos, es considerado el padre de la inmunología por haber descubierto, hace ya más de 100 años, con un microscopio bastante precario en aquella época, el mecanismo de la fagocitosis, cuando él descubrió que las células de la sangre, las células blancas, los glóbulos blancos, son capaces de ingerir sustancias agresivas que entran al cuerpo. Ese mecanismo que llamó fagocitosis es lo que dio origen a toda la teoría de la fagocitosis. También Mechnikov fue quien descubrió la presencia de bacilos, de bacterias que son saludables para el cuerpo. Lo que son las bacterias, por ejemplo, que estaban contenidas en el yogur, que él estudió bastante. Vio que el yogur tenía muchas bacterias, pero eran bacterias no agresoras al organismo, sino bacterias que eran saludables y que forman parte de, después, más tarde vio que había una flora riquísima en el intestino y que es una flora que es saprofita, que es normal, que es fundamental en la defensa de la vida. Así que Mechnikov es considerado el padre de la inmunología. Entonces vamos a hablar un poquito de este dibujo original que Mechnikov, desde su propio microscopio, vio. Como se puede ver acá, un cuerpo extraño, al cual está siendo rodeado por leucocitos, por granulocitos, neutrófilos, que adoptan estas formas como pseudopodos, como a veces parecemos estrellas. Son prolongaciones de su citoplasma que tienen la finalidad de ir hacia la sustancia extraña para englobarla. Entonces, el sistema defensivo corporal ante cualquier agresión tiene varios mecanismos de defensa. Primero están las barreras externas, que están formadas por la piel y las mucosas. Sabemos que las mucosas también tienen relación con un medio externo que está en la luz intestinal y también en la vía respiratoria. O sea, se consideran barreras externas, tanto piel como mucosas. Una respuesta inespecífica, rápida, que es natural, contra microorganismos u otros agentes que agreden al cuerpo. Y una respuesta inmunitaria que es más reciente, que es natural, pero también se llama adquirida porque es de un tiempo más, digamos, menos antiguo que el otro y que es común a todos los seres vivos pluricelulares. Rápidamente para que veamos acá cómo actúan las mucosas y la piel ante agresiones. La piel, por supuesto, tiene una capa de queratina gruesa, que es la capa córnea. También tiene una grasitud suficiente a través de ácidos grasos que hacen que también actúen como mecanismo también de defensa, o también la formación de un pH ácido, por ejemplo, a través de las glándulas sudoríparas, pH ácido, que evita la penetración de gérmenes. El pH ácido, como siempre, evita la proliferación de gérmenes y entonces esta capa de queratina de la piel también tiene queratinocitos, que son los productores también de algunas interleucinas, como vamos a ver más adelante. Y también tenemos la mucosa digestiva y la mucosa respiratoria. La mucosa respiratoria actúa a través de mecanismos de limpieza ciliar, como vamos a ver en otra oportunidad cuando veamos más adelante vía respiratoria, que tienen por finalidad eliminar los gérmenes que pueden entrar a la vía respiratoria, a través de mecanismo de barrido. También tiene el moco, que también evita la adhesión de las bacterias a la mucosa y entonces son eliminadas también a través de la expectoración. El mecanismo de la tos es un mecanismo importante para la defensa, por eso la tos nunca debe ser combatida, salvo que sea una tos productiva para que sea útil, porque inhibir la tos puede ser un mecanismo perjudicial para el organismo. Y la mucosa digestiva, en la cual tenemos también acá la formación de moco, como vimos en la vía respiratoria, que tiene la misma función. La acidez, que se ve fundamentalmente en el medio ácido del estómago, con pH de 3 a 4, que es un pH bastante bajo, por el cual es difícil que un organismo, sea bacteria, virus o hongo, atraviese. Y después también tenemos la microflora intestinal, la microbiota, lo que ya justamente visto en Mechnikov, que es una flora bacteriana importante que es fundamental para la vida y que está formada por gérmenes que, como analizamos en una clase cuando hablamos de
alimentación natural, que el bebé alimentado con el pecho materno tiene una flora bacteriana diferente a la flora bacteriana de un niño alimentado con leche artificial. La flora bacteriana del niño alimentado con leche materna es una flora rica en ácido lactoacidófilo, como su nombre lo dice, es un bacilo que forma medio ácido. Ese medio ácido evita el crecimiento de gérmenes patógenos, al igual que ocurre en la piel también, por ejemplo. Entonces, estas son las barreras mecánicas fundamentales también para la defensa microbiana. Acá vemos lo que había visto ya en su momento Mesnikov, un neutrófilo, un leucocito neutrófilo, como enviando una prolongación de su citoplasma, que es como un pie, pues se llama también pseudopodo, atrapando bacterias, incluyéndola dentro de un que se llama fagosoma, después unida a un lisosoma, forman los fagolisosomas, donde hay sustancias químicas, vamos después delante, que son capaces de digerir la bacteria y de eliminarlas del cuerpo. Entonces, mecanismos importantes de funciones de defensa es esta. La red inmunitaria neuroendocrina. Tenemos que el sistema endocrino, inmunitario y el sistema nervioso están estrechamente unidos. O sea que tal modo entonces que actúan como un conjunto. De tal modo que se llama el sistema inmuno-neuroendocrino. Actúan de forma coordinada. El sistema inmune tiene dos elementos importantes, el sistema inmune innato y el que es también inespecífico, el adaptativo que es más específico. El sistema innato está formado por las defensas compartidas por los organismos, inclusive que tiene un largo años en la filogenia, como vamos a ver después, y que da una respuesta rápida, local, a través de células y moléculas que tienen por función eliminar cualquier tipo de agresión y también reconocen a componentes de los antígenos que son más repetitivos, por eso se llama el PAM, y esto reconoce a través de receptores específicos en las células, varias células como vamos a ver después. Y el sistema adaptativo o también específico, que son defensas que se ven más tempranamente en organismos en la historia más moderna, más tempranamente, y dan respuesta más lenta que la inmunidad innata, pero ahí se activan ganglios, células y moléculas y permiten ese reconocimiento diverso y la inmunidad, y también la inmunidad llamada la memoria inmunológica es importante. Estos sistemas no están de todos modos separados, sino que están en estrecha relación. Como siempre, vamos a ver la primera etapa, la primera agresión, una respuesta innata, rápida, y después una respuesta más lenta. O sea, están muy en forma conjunta, actúan. La inflamación que se produce es un mecanismo defensivo fundamental para el aislamiento de cualquier germen que entre o cualquier agente nocivo. Y entonces evita que cuando pasa la barrera sea cutánea mucosa. Y entonces se produce una reacción local que tiene por una finalidad de retener ahí la infección, que no pase a la sangre para que no haya una diseminación. Los síntomas clásicos de la inflamación son la tumoración según el edema que se produce a nivel local, el eritema que se produce por la congestión vascular, como vamos a ver después, y el calor y el dolor. Se deben a la combinación de varios factores que son hemodinámicos, como vamos a ver después, celulares y moleculares. Acá vemos rápidamente lo que ocurriría, por ejemplo, en el caso de una lesión en la piel, en la cual entonces penetran gérmenes. Los gérmenes penetran atravesando la piel y van a la clase cutánea, donde producen una serie de reacciones. Primeramente, la aparición acá hay células llamadas dendritas, que son de varios tipos, como después, y que son las encargadas de primeramente reconocer ese tipo de microbios, haciendo se puede decir, fagocitando en parte y entonces también modificando la estructura del antígeno, que sería la bacteria en este caso, para después, a través de la identificación de receptores en acción con células linfocíticas, puede provocar una reacción después también que media a través de liberación también de sustancias, hacen con que ocurra una vasodilatación de la sangre, que es lo que produce justamente la congestión, el eritema, y también el pasaje del plasma en parte produciendo el edema que produce la
tumoración por hinchazón. Entonces el pasaje de glóbulos blancos, por supuesto, hacia la zona de la agresión y también posteriormente con la inmunidad innata ya, juntamente con la inmunidad adquirida, la formación de anticuerpos específicos contra este microbio con la finalidad de eliminarlo. Todo este mecanismo está acá simplificado en esta lámina, muy complejo, vamos a ver después. Acá también tenemos una célula blanca, el leucocito que atraviesa y va a la zona de agresión para combatir y para deglutir a través de mecanismos que vamos a ver después el microbio agresor. El sistema inmunitario, entonces vimos que son de dos tipos, ¿verdad? La inmunidad natural, específica, que es la primera que aparece en la filogenia, y están presentes en todos los organismos vivos, unicelulares. Y la inmunidad específica, la adquirida, que se encuentra desde hace, se calcula, 400 millones de años y está presente en varias especies, tanto sea de peces como también reptiles y mamíferos. Por mecanismos básicos parecidos en todos, pero con unas características específicas de acuerdo a estas familias. Para ver el sistema inmunitario, entonces tenemos que tiene acciones a través de células que actúan, células que vamos a ver son varias, los polimorfonucleares, los linfocitos B y T, los monocitos, los macrófagos, células dendríticas, las células NK, y también a través de moléculas complejas que son las inmunoglobulinas, las citocinas, el sistema HLA de histocompatibilidad, receptores que están presentes en las membranas celulares, y también complemento y efectos de adhesión. Y también tenemos órganos donde están ubicados, como son los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, la médula ósea. Estas células provienen todas de una célula madre, la stem cell, que es la célula en la médula ósea, que va a dar origen a todas las células de la sangre prácticamente. Como vemos acá, por ejemplo, la célula mieloide de la médula va a dar origen a los glóbulos rojos, a las plaquetas y a las células, a los glóbulos blancos de la serie mieloide, como son los mieloblastos, hasta formar los granulocitos, basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Y la otra serie, que es la serie linfoide, que tiene que ver también con la función a nivel del vaso, de las placas de Peyer, del hígado, y también de la médula ósea, también a formar la serie linfoide para formar linfocitos, linfoblastos y pre-B, pre-T, que son los que van a formar diferentes clases de linfoblastos, de linfocitos, que son el linfocito B, el linfocito T y el linfocito NK, que es el linfocito naturalmente asesino, como se dice, el linfocito, que tiene que ver con la citólisis, con el mecanismo de erradicación inclusive de células cancerosas. Entonces, todo esto forma los glóbulos blancos, la gran variedad que conocemos, todas originadas por una célula única, la stem cell o célula madre. También tenemos lo mismo, unas láminas para ver también acá otras variedades, están como las células dendríticas, los macrófagos, los mastocitos, y los linfocitos vimos ya con sus tres series, el linfocito D, el T, vamos a ver también el TH1 y el TH2, el linfocito auxiliar, que es el CD8 y el CD4, y el linfocito NK. También. Entonces, esto, bueno, también lo mismo, para resumir también lo mismo que vimos anteriormente, no vamos a entrar en detalle. Y estas células tienen también, por ejemplo, acá los linfocitos tienen receptores especiales en su pared celular, clasificado con CD. Entonces hay una variedad, especialmente algunos de ellos tienen importancia como el CD4, el CD8, por ejemplo, y que son importantes, como vamos a ver después, en diferentes funciones. Y después tenemos acá también las células linfocitos B, que van a dar origen después a los anticuerpos a través de la estimulación de los linfocitos B, que van a dar las células plasmáticas, que son encargadas de la formación de anticuerpos de varios tipos que vamos a ver después en detalle. Y decir acá la parte que tiene que ver con la inmunidad innata o natural o inespecífica, como ya dijimos anteriormente, que tiene que ver con los granulocitos y sus diversas variantes. Entonces, una agresión al organismo, cualquiera sea su causa, produce una reacción del sistema inmunitario innato a través de la fagocitosis,
también intervinieron también con varios tipos de moléculas, como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y 6, que son interleucinas proinflamatorias, o también activando el sistema inmunitario adquirido a través de los linfocitos, ya sea ayudadores, como se dicen, o los supresores, los linfocitos helper o supresores, o sería esto en caso de, por ejemplo, los CD4 y los CD8 positivos. Los CD4 a su vez tienen dos también variantes, que son el TH1 y el TH2. El TH1 combate la infección y el TH2 produce también otras cosas también, anticuerpos, y inclusive también puede ser promotor de la alergia, como vamos después también. Por el sistema inmunológico, bueno, vimos ya anteriormente, todo el sistema inmunológico está disperso por todo el cuerpo, y la vía de entrada principal a la vía respiratoria son las adenoides y las amígdalas y el sistema del anillo de Waldeyer, que es rico en la bucofaringe, en la rinofaringe es rico en sistemas linfáticos, que son la puerta de entrada de la vía respiratoria y también de la vía digestiva. También tenemos acá posiblemente el timo, por ejemplo, que es una glándula que está muy desarrollada en el recién nacido y que después se va atrofiando y tiene importancia fundamental también en la síntesis también de linfocitos T. Después tenemos los ganglios linfáticos ubicados en todas las partes, en todas las áreas, por ejemplo, los ganglios regionales axilares, inguinales. Tenemos también acá las placas de Pella en el tubo digestivo, el vaso, y también los vasos linfáticos y la médula ósea, que también contribuye a la formación de, como vimos también, a través de la célula madre. Una enfermedad natural o inespecífica tiene un progenitor común, que es la célula mieloide, como ya vimos, que da origen a todas las células que vimos recientemente de la sangre. Los macrófagos o monocitos, entre receptores de manosa de hidrato de carbono en su membrana, induce la endocitosis y restricción de polisacáridos, que son componentes de la pared, la membrana de las bacterias gram-negativas. Induce la síntesis también de interleucinas, como vimos la 1 y la 6, que son proinflamatorias, y de la 12, como el factor de necrosis tumoral, que es TNF, y estimula entonces a estos linfocitos ayudantes, que son los llamados helper o CD4 positivos. Polímeros nucleares, su función principal es la de destruir directamente a los microorganismos, como vimos anteriormente, a través de las formaciones de pseudopodos y la endocitosis, y también la digestión a través de tres mecanismos, como tres pasos como el después. Entonces, la célula responsable de la inmunidad innata, vimos entonces los macrófagos, las naturales, el killer NK, los neutrófilos, cada una actuando en diferentes pasos. La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa o adquirida. Esta es la que actúa inicialmente en pocas horas después de la agresión, cuando hay una infección, por ejemplo, en pocas horas, para después pasar a la fase en días siguientes, pasar a la fase de la inmunidad adaptativa, que tiene que ver también con la memoria inmunología y de formación de anticuerpos específicos contra el germen agresor. La fagocitosis, lo que le permitió a Schnikov dar su teoría famosa. Las células que fagocitan son polinucleares, macrófagos, etc. Y actúan por 4 pasos siguientes, que son los quimiotáxicos, es la dirección de estos macrófagos hacia el lugar de la infección, mediante mecanismos que tienen que ver con moléculas que son liberadas a través de complementos, o también a través de las propias células, como por ejemplo en el caso de interleucina 8, que actúa promoviendo el crecimiento de los neutrófilos. Y también la opsonización, que es la adhesión de la sustancia a la membrana celular y la ingestión de esa sustancia celular mediante linfocitosis y la bacteriólisis. Entonces son 4 pasos. Los fragmentos de antígenos no eliminados se unen a moléculas HLA. Eso ocurre, por ejemplo, con las células dendríticas dentro de los macrófagos, y también células dendríticas siendo transportados hasta la membrana celular
contactando con linfocitos, son moléculas que tienen receptores llamados receptores de células T, a los cuales son activados y pasan la información. El transporte por el HL1, la información será para CD8, que son linfocitos citotóxicos. Y si es por el HLA2, la información será para el CD4, linfocitos estimuladores o helpers. Las señales dan una respuesta diferente si es HL1 o HL2. HL2 es fundamentalmente las reacciones que se producen con células dendríticas. Mecanismos de defensa natural. Las células dendríticas, como vimos, son células que están distribuidas por todo el cuerpo prácticamente. Son de cuatro líneas. Tiene línea linfoide, línea mieloide, intersticial, y están las células de Langerhans también, que forman parte de ellas, y su principal función es presentar los antígenos, los linfocitos CD4 o CD8, que expresan moléculas HLA2, que dijimos, en las cuales las moléculas que son englobadas por ellas son modificadas en su estructura molecular, y entonces ellas exteriorizan y modifican el antígeno para luego situarlo en su superficie, presentarlo a los linfocitos que tienen receptores específicos. Además liberan interleucinas, como tienen una función importante. Las interleucinas que son moléculas que comunican, tienen acciones diversas acciones con la 10, la 15, la 23, la 12, factor de necrocito moral, interferón gamma, y tiene además todas las formas conocidas de receptores TOL, cuáles son receptores TOL, Light Receptor, de ahí viene el nombre de TLR. Son los receptores que se vieron inicialmente en la mosca Drosophila, que después se vio que están en casi todas las células del organismo. Son más de 11 actualmente. Están presentes en todas las células inmunitarias como monocitos, macrófagos, células dendríticas, NK, y en el endotelium también. ¿Y qué hacen los células? Estos reconocen fragmentos moleculares de microorganismos con patrón repetitivo, el PAM que decíamos anteriormente, lipoproteínas, son las endotoxinas, y polisacáridos capsulares que forman parte de la estructura de los gram positivos. Tienen importante papel defensivo por reconocimiento de productos bacterianos vivos. Acá, por ejemplo, vemos una estructura que sería una célula conteniendo, por ejemplo, los receptores de su membrana. Entonces se especifican como 1, como 2, como 3, según a cual tipo. Por ejemplo, acá vemos que los peptidoglicanos de la gran negativo, o sea, los lipopolisacáridos, actúan sobre los TLR1 y los 2. Por ejemplo, TLR3 actúa sobre mecanismos más que nada virales. El RN de los virus, son receptores para los virus. El TLR4 actúa para lipopolisacáridos de los negativos. El 5 actúa para las flagelinas. El 6 actúa por lipopéptidos, en el caso de el Mycoplasma pneumoniae. El RNA vírico, entonces actúa sobre el TLR7, TLR8 y así. Entonces tenemos varios receptores, y algunos inclusive que no son todavía identificadas su función, pero tienen función importante para reconocer estos mecanismos de agresión y producir también la reacción, por supuesto, después del reconocimiento para la memoria más tarde inmunológica. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay inflamación, por ejemplo, de leucocitos? Ocurre lo que vimos anteriormente, una vasodilatación. Y a su vez hay cambios, por ejemplo, en los glóbulos blancos, en este caso los leucocitos, que van circulando por la sangre, comienzan a tener una acción de enlentecimiento y de rodamiento a través de selectina, que son moléculas proteicas que están ubicadas en el mismo acá endotelio, selectinas que van frenando la acción, y estos van siendo adheridos, serían firmemente a través de moléculas de adhesión que son las integrinas, para después de integrinas pasar a la diapéresis, o sea, el pasaje del neutrófilo hacia el intersticio para ir hacia la zona donde está la agresión y reconocer al organismo y englobarlo para fagocitarlo.
Este mecanismo es fundamental para la defensa, ya que este mecanismo hace que acudan rápidamente a la zona de infección estas moléculas. Esa forma parte de la primera fase de la agresión. La respuesta inflamatoria, entonces vimos que hay una vasodilatación, que justamente es lo que da la tumoración de la zona. Hay también un aumento de la permeabilidad del glóbulo blanco, lo cual permite entonces la formación de un edema local. La diapéresis que vimos ya de los glóbulos blancos a través después de la adhesión de los mismos a la pared del endotelio y su pasaje a través de ellos. La quimiotaxis, que es la de dirigirse hacia el lugar de la agresión. Y la fagocitosis, que es englobar al agente agresor y destruirlo. Entonces acá se forman también sustancias químicas importantes, como son las interleucinas, que también son comunicadores moleculares de diversas acciones. Etapa de la fagocitosis. Entonces vemos movilidad, quimiotaxis, reconocimiento y adherencia, formación de pseudópodos, como vimos anteriormente, englobamiento, fusión de los pseudópodos a través del fagosoma, fusión de los lisosomas con el fagosoma para formar el fagolisosoma, destrucción intracelular con formación de cuerpo residual y la exocitosis. Son todos los pasajes, la etapa de la destrucción de los microbios a través de la fagocitosis, bien complejo. Entonces, vimos también acá lo mismo, quimiotaxis, la adherencia, la ingestión y la destrucción a través de la digestión de estas sustancias. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, también con sustancias que tienen que ver con los HLA1 y HLA2. Los HLA2 tienen función más que nada para la destrucción de células a través de la formación de antígenos que están ubicadas en la membrana celular. Son reconocidas también por linfocitos. Tienen importancia en la defensa contra microbios y también contra microbios que actúan intracelularmente, por ejemplo, como virus y también bacterias como el tuberculosis, por ejemplo. Bueno, lo que vimos anteriormente ya no voy a decir de vuelta todos los pasajes que se producen y los cambios en el glóbulo blanco hasta su lugar de acción. Entonces la adhesión fundamental se da a través de receptores específicos que están en la membrana celular. Hay receptores varios que son específicos, por ejemplo. Hay otros que son receptores, por ejemplo, para el complemento 3, que vamos a ver después del complemento 3, importante en la también defensa antimicrobiana y fundamental para la destrucción del celular. También receptores de FC, que son receptores para los anticuerpos. Y otros específicos como son receptores de manosa, por ejemplo, para bacterias. Entonces, cuerpo extraño de la bacteria es reconocido por el anticuerpo que se fija a su pared. Entonces, este anticuerpo fija a la pared, a su vez se acopla con receptor específico de la membrana celular del fagocito, y entonces son ingeridos y después son destruidos en el fagolisosoma, que se forma por el fagosoma más el lisosoma, y entonces son destruidos. O también puede ser, también no ser destruidos, sino por ejemplo en el caso de cuando ocurre que no son células fagocitarias, por ejemplo las células dendríticas, y lo que hacen más que nada es modificar la estructura molecular de las sustancias, de los microbios, y eso presentan después a receptores específicos de los linfocitos para ser reconocidos y provocar contra ellos anticuerpos que vamos a ver después. Otra fase también es acá, entonces vimos la ingestión, como pasa. La propia membrana celular rodea al microbio para formar el fagosoma, que unido a la lisosoma se forma el fagolisosoma, que es donde va a destruir, como vamos en el paso siguiente, por ejemplo. Muchos componentes químicos acá que tienen que ver con peroxidasa,
catalasa, etcétera, que destruyen a la bacteria y son después digeridas y eliminadas. Entonces, son pasos importantes en la destrucción y en la defensa antimicrobiana. Para ver una foto de micrografía electrónica, como se emiten los pseudopodos hacia las células como para atraparlos y para incluirlos para luego digerirlos. Formación de salientes, como pies. Inmunidad adquirida. El tipo de respuesta inflamatoria que reconoce específicamente al antígeno. Hay un mecanismo ya de memoria. Entonces, de tal modo que cuando ocurra, por ejemplo, una nueva agresión por el mismo organismo, la respuesta va a ser más rápida, porque ya hay una memoria inmunológica que permitirá que el organismo reaccione más rápidamente con la formación específica de anticuerpos contra ese germen. Luego la médula ósea, rápidamente el timo. Las células T se dividen en su nombre por ser células que, si bien son formadas en la médula ósea, posteriormente van al timo, de la médula ósea al timo, donde reciben acá estos componentes en su membrana, que es el CD8 o el CD4, y también los receptores de células T. Entonces acá hay una selección. Prácticamente el 98% de las células que van al timo son destruidas. Entonces solo queda aquellas que son capaces de reconocer al propio organismo a través del sistema LA. Y entonces ya tenemos la formación específica de células de tipo CD4, CD8, que vamos a ver que tienen funciones diferentes. El CD8 tiene función de citolítica y esta otra es función de ayuda, como operadora, como se le dice. Y la cantidad de CD4 con respecto a CD8 es del doble, ¿verdad? Entonces esto va a la sangre y bueno, ahí van a formar todo el mecanismo de defensa antimicrobiana. Y rápidamente acabamos con la célula presentadora de antígeno, que es una dendrítica. Como vimos, tiene 4 tipos de antígeno, entonces es incorporado a la célula, puede ser virus, bacteria, lo que sea. Entonces son modificadas su estructura química para después entonces ofrecer esa a través del sistema HLA o MHC1, en este caso, a las células receptoras específicas de los linfocitos T para después formar la célula propia infectada y ser destruida. O también, en este caso, por ejemplo, la célula LH2 o MHC2 también son modificados y son puestos también específicamente a la receptor específico de la membrana celular del linfocito T. Y acá hay 2 grupos de linfocitos T. El TH0, que tiene todavía componentes en su pared específicamente, y que después se va a formar en TH1 y TH2. TH1 tiene una función más que nada de respuesta de tipo humoral a través de la formación de varias sustancias como son interleucinas, la 1 y la 2, la 6 que tiene función antiinflamatoria, la 12 que tiene función de múltiple y que tiene también importante en la inducción de interferón gamma, que es importante para la destrucción también y la defensa celular contra, por ejemplo, el virus. Y esta respuesta es fundamentalmente celular. En cambio, el TH2 tiene una función humoral. ¿Humoral por qué? Porque es responsable de la formación de anticuerpos. Anticuerpos a través de la inducción de los linfocitos B, forman células plasmáticas, y las células plasmáticas son las encargadas de la producción de anticuerpos, que vamos a ver son diversos y que tienen una función tan importante en la defensa. Entonces acá tenemos 2 tipos de mecanismos de defensa: la defensa humoral a través de la formación de anticuerpos y la defensa celular a través de la respuesta contra algunos mecanismos, por ejemplo, que tienen que ver como virus, que son más que nada intracelulares, o algunas células, por ejemplo, o también algunos parásitos intracelulares, que es un mecanismo importante en la defensa. Y en la interleucina 4, que tiene importancia también, igual que la 5, la 7, la 4, porque también es un factor de crecimiento
celular de los linfocitos, que es fundamental también para la respuesta a este tipo. Y luego entonces acá también lo mismo, que prácticamente con algunos detalles más de la dendrítica y también la activación de diversos componentes. Son proteínas importantes que tienen, son mensajeros prácticamente, que son moléculas que se liberan a través de la inflamación para dar diferentes acciones. Vamos a ver que hay varios interleucinas y oxitocinas también. Y entonces tenemos acá, por ejemplo, la inducción de linfocitos T citotóxicos CD8 mismo, que elimina microorganismos y células infectadas. De tipo IgG, que es a través de la formación de anticuerpos que opsonizan microorganismos para su fagocitosis, o sea, prácticamente permite que se acople a la membrana celular del macrófago para ser luego fagocitada. También la respuesta también de TH2, que activa los macrófagos para la eliminación de microorganismos opsonizados. Y también tenemos acá la activación de las células T CD4, a través del TH2. Entonces tenemos acá también la formación de diferentes tipos de activación de otras células, por ejemplo, de los sinófilos, que también tiene función importante en la lucha contra los parásitos y también un mecanismo de la alergia. Entonces, en inhibición también de la respuesta de TH1 acá, por otra parte a través de todas estas interleucinas, y también células cebadas como basófilos y anticuerpos de tipo IgM, IgA, IgE, producción de linfocitos B. Y esto un poquito es lo que ocurriría por ejemplo en el caso de la alergia. La alergia tiene relación con la formación, con la activación de la TH2 y la producción de interleucina 4, que tiene una acción importante en el crecimiento celular de los linfocitos B y también importante en la formación también a través de la interleucina 5 del crecimiento y de los eosinófilos. Entonces lo que ocurre, por ejemplo, en la alergia es una excesiva y desmedida reacción ante antígenos que una persona normal no ocurriría, de una persona sensible por un mecanismo de herencia y por un mecanismo también de atopia, hace con que su reacción sea mucho más evidente y entonces se produce una reacción desmedida ante un antígeno que es específico para cada tipo de alergia. El tipo de alergia, como vamos a ver, alergia a muchos componentes alergénicos que están en el ambiente, que son alergenos inhalados o alergenos que son consumidos, por ejemplo, con los alimentos, y que al final liberan histamina, que provocan todas las reacciones típicas de la alergia que vamos a ver en su momento cuando hablamos de alergia. Los órganos linfoides los tenemos que están distribuidos por todo el cuerpo, como vimos, ¿verdad? La característica del ganglio, que tiene una forma arrillonada, en la cual hay una estructura que es la corteza, después una zona más adentro, que es la zona del seno marginal, y el folículo primario, donde también se forman los linfocitos. Hay vasos que vienen aferentes, la linfa viene aferente, acá trayendo los linfocitos, y de acá después salen estos linfocitos a través del vaso deferente. Esta es la estructura normal de un linfocito. Cuando hay una inflamación, por supuesto, los linfocitos no se producen localmente anticuerpos como reacción a la inflamación, entonces los linfocitos se agrandan y provocan esa adenitis y agrandamiento de los ganglios locales hacia una zona de infección. Entonces vemos acá, por ejemplo, cómo ocurre con la formación de anticuerpos. Anticuerpos, como se ve acá, vemos la IgM es el primer anticuerpo que se produce, pero está todavía localizado dentro de la célula. Posteriormente el IgM, que es un pentámero, como vamos a ver después, a través de las células dendríticas. Entonces son después captadas por receptores de los linfocitos para después formar otro tipo de anticuerpos de acuerdo a la respuesta. Vemos entonces que se pone un switch de anticuerpos. Entonces la IgM es el anticuerpo de base que después va a formar otro anticuerpo con las características diferentes que vamos a ver después. Citocinas, vimos ya que son
moléculas producidas y liberadas por las células que participan en la defensa inmunitaria. Su misión es variable y más que nada es activar a otras células capaces de recibir la información, debido a que presentan en sus superficies receptores específicos. Gracias a estas interleucinas, el organismo dispone muy rápidamente de un gran número de células en situación de reaccionar. O sea, por ejemplo, para aumentar la diapéresis de los leucocitos hacia la zona de infección, o por ejemplo, provocar también una respuesta rápida de formación de eosinófilos o de linfocitos B, de acuerdo a la situación. Entonces, estas son moléculas que actúan como mecanismos mediadores de información. Acá vemos, por ejemplo, la función más destacada, la de interleucinas. No vamos a entrar en detalle, pero la interleucina 1 y hay más todavía, acá, 18 hay más todavía, hay más mucho más de 20. La 1 es famosa por, igual que la 6, por proinflamatoria. Cuando se produce, por ejemplo, la liberación de interleucina 1, se produce generalmente una estimulación también, como vamos a ver en su momento, de producción de fiebre, a través también de la activación de la interleucina 1 y de otros componentes a nivel del encéfalo que provocan una activación también de otras sustancias como componentes pirógenos que provocan la fiebre. Entonces, y también la 2, que es una interleucina que tiene una acción de proliferación de linfocitos T. La 3, que tiene una función múltiple. Como se ve acá, hay varias interleucinas que tienen función de crecimiento celular múltiple. Por ejemplo, la IL-4 tiene una función de crecimiento de los linfocitos B y también la síntesis de IgE, o sea, también importante en la formación de IgE para la producción de alergia, en el mecanismo de atopia. Interleucina 5, el factor de crecimiento de eosinófilos y también la síntesis de IgA, que vamos a ver después. Interleucina 8, factor de crecimiento de polimorfos nucleares, o sea, también encargada de cuando hay una infección, ellas se liberan en cantidad y también provocan la formación de crecimiento de más neutrófilos con la finalidad de acudir a la defensa antimicrobiana. Interleucina 9 también forma el crecimiento de eritrocitos y de mastocitos. Y también la 11, factor de crecimiento de plaquetas. Entonces tenemos acá varias, tiene componentes, tienen que ver con el crecimiento de distintas células. También tienen acciones antiinflamatorias, por ejemplo, como la 10 y la 13. Tiene una acción opuesta, por ejemplo, a la 1 y a la 6. Y así, tenemos diferentes tipos de interleuquinas o interleucinas que actúan y que median acciones diferentes en el mecanismo de la defensa. Es importante, por ejemplo, también algunas que para la actividad de las células NK, tenemos las células, los linfocitos, que son células que tienen una destrucción celular, por eso se llaman NK o las células asesinas. Y complemento es también otro elemento importante en la defensa antimicrobiana. Está formado por más de 30 proteínas plasmáticas que circulan algunas y están implicadas en la defensa de un mecanismo de una cadena de reacciones que se produce frente a la infección de microorganismos, ya sea elimina inmunocomplejos, también regula el sistema inmune. Su actividad complementa, por eso el nombre de complemento, la respuesta específica de los anticuerpos. El sistema complemento es fundamental para la respuesta antimicrobiana. Su falla a veces puede dar severas lesiones importantes. Se activa por 3 vías: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de la lecitina activadora de la manosa. Están relacionadas entre ellas con un nexo común a través del complemento 3-convertasa. Esa es la vía final común, la convertasa, componente principal para la activación del C3, que en forma secuencial realiza reacciones de cascada, como vamos después formando el complejo C5-9, que es fundamental para la lisis bacteriana. El complejo C5-6-7-8-9, como sería realmente, que es fundamental como después para el mecanismo de destrucción bacteriana. Entonces, las 3 vías actúan de esa forma. La vía clásica es la vía en la cual se activa el complemento 1 a través de la formación de complejos antígeno-anticuerpos, ya sea por IgM o IgG. Entonces, este complemento activado da lugar a su vez la activación a su vez del
complemento 4, complemento 2. Y todo esto se fracciona en dos componentes, el componente A y el B. Como lo vemos acá, el componente C4A, C4B, el 2A. Y a través entonces como vimos, de la complemento 3 de la convertasa, en la vía clásica, actúa entonces sobre el C3 para después llevar a la formación también de el complejo de membrana que vamos a ver después. Y también actúa para generar plasmina o proteasas lisosomales. El hecho de que tengan nombres, o números mejor dicho, complemento 3, más que nada significa porque fueron descubiertos de acuerdo al tiempo que fue descubierto. La 1 fue la primera descubierta, después la 2, la 3, pero no tiene ninguna relación con, como vemos acá, con la aparición después, o sea, con la secuencia que ocurre. En la vía alternativa, en cambio, por ejemplo, acá se forma una reacción ya directamente del complemento 3, formando complemento C3D, que es el factor B y factor D, actuando sobre ellos. Esto más que nada se activa a través de los polisacáridos de las superficies de los microorganismos, o sea, a diferencia de este otro que se forma a través de complejo antígeno del cuerpo, esto más que nada a través de los polisacáridos de la superficie de los microorganismos y también a través de la convertasa, que siguiendo la misma vía, estabilizada por la poperdina, entonces también se forma acá, se activa CD3. Y después, a través de la activación de CD5, entonces se forma el complejo que vamos a ver que tiene importancia, que es lo que actúa como un mecanismo de destrucción celular. Esto, bueno, acá se activa a través de, entonces se forma un factor 3A y 3B. El factor A en todos los componentes siempre es más pequeño que el factor B. En este caso, por ejemplo, se desprende y este factor 3A también tiene importancia para la opsonización de los neutrófilos, o sea, para que ellos también sean inducidos hacia el lugar de la infección, los neutrófilos. Es un mecanismo importante de inducción de la opsonización. Y acá se activa esto a través del enlace tioéster, que es abierto acá y se rompe, entonces se activa y entonces viene la cascada de acciones para, a nivel de la célula bacteriana, provocar las reacciones que vamos a ver después también, como esta, por ejemplo. Acá vemos también la vía clásica, la vía de lecitina o de la manosa y la vía alternativa que vimos anteriormente. Todas ellas, de todos modos, tienen una vía final común hasta la formación del componente complejo 5-9. Claro, lo que estamos viendo acá, por ejemplo, cómo se van acoplando los complementos uno tras otro, desde el 5 hasta el 9, para llegar a adherirse a la membrana celular de la bacteria y formar esto que se llama las microporinas. Microporinas, por donde las células realmente son como agujeros que se producen en la pared de la célula bacteriana. Entonces, a través de estos agujeros se produce la lice bacteriana. Lice bacteriana porque entonces, por supuesto, esta pared es importante como todo célula, aislarlo del medio ambiente. Y al perder la pared, se destruye la célula porque pierde todo su componente celulares y entonces la célula es destruida por este complejo de ataque de membrana. Así actúa entonces, el sistema de complemento por los poros que se producen en la membrana celular. Directamente como salen los componentes a través de los poros, visita directa del patógeno, también activación, como vimos también de la opsonización y también estimulación de la inflamación a través de componentes como vimos también de la quimiotaxis y todo eso. O sea, es muy importante el complemento activado porque tiene varias funciones y es fundamental para la defensa antimicrobiana. Vamos a ver un poquito el esquema de anticuerpos. Hay varios anticuerpos, como vamos más adelante, pero todos tienen una estructura bastante común. La estructura común está formada por una cadena pesada, hay un nombre de heavy, pesada, y una cadena liviana o low. Entonces esta cadena son dos cadenas pesadas y dos livianas que están unidas por
o componentes celulares que hacen bien sólida su unión. En la cadena pesada y también la liviana tienen una región que es constante en todas ellas, pero tiene una parte que es variable. Es variable tanto en la cadena liviana como en la pesada. Este lugar variable es donde se van a formar justamente la especificidad para reconocer los antígenos y acoplarse a ellos. Esta variedad es múltiple, y esta cadena pesada, según sea el anticuerpo, a veces se denomina también con nombre de, por ejemplo, MI, el griego MI, en el caso de que sea un anticuerpo de tipo IgM, tipo alfa, en caso de que sea un anticuerpo de tipo IgA, una gamma, en caso de que sea un anticuerpo de tipo IgG, y epsilon, en caso de que sea un anticuerpo de tipo IgE. Entonces, esta cadena tiene esas características que son muy parecidas, pero tiene también variables, ¿de acuerdo? Así es. Anticuerpos tipo IgA, IgG, IgM, o IgD o IgE. Tenemos que, para ver un poquito más detalle, lo que ocurre con la fracción variable de la cadena liviana y la pesada. Acá ocurre el acoplamiento perfecto del antígeno. O sea, esto es lo que reconoce realmente la especificidad del anticuerpo para el antígeno, se da a través de este componente que está acá de la cadena liviana y pesada, y el componente variable. Y esto es muy específico para cada antígeno, entonces tal modo que hay una variabilidad inmensa de posibilidades que tiene el anticuerpo para fijar antígenos, porque esto es muy específico. Entonces, tenemos anticuerpos como la IgG, IgE, IgD. La IgD realmente no circula en sangre porque está adherida a la membrana y su función no está bien todavía conocida. La IgM está formada por un pentámero que está formada por 5 moléculas, por eso es la más grande de todas, la IgM. La IgA, que es un dímero, es un pentámero, es un dímero, son 2 moléculas unidas por un enlace J-join, un enlace, y que tiene la particularidad de que son moléculas que están presentes más que nada en las vías, en las mucosas, tanto la vía respiratoria como la vía digestiva. Tiene función importante en evitar la adhesión de las bacterias a la pared celular de los epitelios para penetrarla. Esta proteína secretora es que es una glicoproteína, es la que transporta y la que mantiene su actividad a la hemoglobina y que a su vez impide también que no sea digerida por los líquidos digestivos. Esta molécula, la que tiene menos peso molecular, es la IgG, es la única que pasa a través de la placenta de la madre al feto. Por eso que el feto cuando nace con IgG materna, que le protege contra muchas enfermedades durante los primeros meses de vida. Y es la única hemoglobina que es capaz de pasar a través de la placenta, o sea, de la barrera placentaria. Su función, vamos a ver después, tiene que ver con la memoria de tipo ya más a largo plazo. La IgM, la que tiene una reacción más rápida a las infecciones, la que más rápida responde el organismo con la IgM, posteriormente con IgG en todas las infecciones. Estas estructuras comparadas de los receptores de las células T y los B. Y estos receptores tienen también 3 componentes: un componente extracelular, transmembrana, intramembrana y intracelular. Y otros componentes que son diferentes en su estructura química son los extramembrana. La intramembrana y la transmembrana son parecidos en todos ellos. Y tienen dominios para diferentes anticuerpos. Dominios de las membranas extracelular
Y traducen también la región constante y la región variable en sitios de reconocimiento de antígenos, como se da acá, por ejemplo, estos niveles, donde actúa entonces el acoplamiento del anticuerpo a los receptores para unirse a la membrana celular. Acá vemos una microscopía electrónica donde vemos acá un anticuerpos unidos a los receptores. Vimos que son FC, son receptores que están específicamente en la membrana celular de muchas células. Entonces, ¿qué ocurre con la respuesta inmunitaria? En la primera fase aguda, hay entonces una formación de anticuerpos a través de los linfocitos T, B, son los que forman los anticuerpos. Entonces los anticuerpos tienen un pico y después descienden. Posteriormente, entonces, cuando se produce una nueva infección, mediante la respuesta inmunológica de memoria, vemos que la respuesta es mucho mayor y más rápida, una formación de un pico mucho más alto de anticuerpos, formación de anticuerpos, son los mismos anticuerpos que los anteriores, pero a niveles mucho más altos. Esta es la respuesta de memoria que hablamos anteriormente, que es fundamental también para la vida y tiene que ver también mucho con las vacunas, como vamos a ver después. Acá son los valores de inmunoglobulina de diferentes edades, no vamos a entrar en detalle, pero tiene que saber la edad del niño para saber cuáles son sus valores normales, tanto es la IgG, la IgM o la IgA. Las que tienen valores más altos son las IgG, por supuesto. Acá tenemos, por ejemplo, valores del niño de término de 1031, que posiblemente sea gran parte también por vía transplacentaria, sea pasivo y sea realmente anticuerpos, muchos de ellos maternos. El niño es capaz de producir anticuerpos ya antes de la vida postnatal, ya en la vida fetal, pero la única inmunoglobulina que pasa a la placenta es la IgM, la IgG. La IgM también es producida, pero a niveles bajos y no pasa a la placenta. ¿Qué tiene para considerar anormales ciertos procesos infecciosos? Bueno, tenemos también patologías, a veces que hacen sospechar que el niño puede tener una deficiencia inmunitaria. El niño, realmente, a diferencia del adulto, la deficiencia inmunitaria generalmente suele ser tipo congénita. La adquirida también se ve en el niño, como el caso, por ejemplo, del SIDA, pero es menos común. La más común es la deficiencia congénita. Y cuando uno sospecha que el niño puede tener algún problema en mecanismos inmunitarios, que pueden ser varios, pueden afectar el sistema celular de la fagocitosis, de los neutrófilos, o también de los linfocitos T o B, por la producción de anticuerpos, o también puede incidir en el sistema de complementos. Entonces, de tal modo que uno sospecha que hay una anomalía en la defensa antimicrobiana cuando uno tiene 2 o más infecciones bacterianas graves. O sea, pues una sepsis, una meningitis, una osteomielitis. Eso no es común que un niño tenga 2 infecciones bacterianas graves. O 3 o más infecciones graves respiratorias o tejidos blandos, por ejemplo, neumonías o otitis celulares en un año. Infecciones en zonas inusuales, por ejemplo. Infecciones, por ejemplo, acceso hepático, acceso, por ejemplo, cerebral, en zonas inusuales. Infecciones por patógenos inhabituales, por ejemplo, aspergillus, nocaria, serratia, marcescens. Infecciones por agentes comunes, pero que presentan una gravedad inusitada. Pero tenemos muchas inmunodeficiencias con características de ser heredadas y están ligadas al cromosoma X. Una deficiencia combinada severa es la que afecta a varios elementos del sistema inmunitario. Por supuesto, casi la incompatible con la vida, síndrome de hiper-IgM, la agamoglobulinemia congénita de síndrome de Bruton. Esta fue la primera descubierta justamente por Bruton, porque vio que el niño no tenía gamma-globulina y hacía infecciones constantes. Entonces se dosó, se encontró que no tenía gamma-globulina. Fue la primera hipogamma-globulinemia descrita. A partir de ahí ya, por supuesto, se hicieron conocimientos mucho más amplios. En este momento hay más de 150 enfermedades que pueden afectar al sistema inmunitario. Síndrome de Wiskott-Aldrich, linfoproliferativo, síndrome de poliendocrinopatía y enteropatías, con displasia ectodérmica, reumatosis crónica,
que tiene que ver con la diapédesis y la fagocitosis anormal de los neurocitos, neutropenias que pueden ser secundarias o primarias, deficiencia de properdina, que vimos también que actúa en favor a nivel del complemento, deficiencia de glucosa 6-fosfatidrogenasa, de los neutrófilos, o sea, varias de estas cosas pueden tener importancia. Bueno, hablando un poquito de vacuna ahora, la vacuna lo que hace a través de... Eso fue cuando el ENEC comenzó a provocar vacunas ya hace más de 2 siglos. Comenzó a usar la vacuna contra la viruela y él vio que se aplicaba sacando líquido de la infección de la viruela, podía aplicarle a sujetos y se producía una reacción también local y sujetos que eran inmunizados. Él no sabía cuál es el mecanismo, pero comenzó a probar de que sí podía ser prevenida una enfermedad a través de la vacuna. Y entonces eso dio de base para todas las inmunizaciones posteriores. En Paraguay se hizo la primera vacunación en la época antes de la independencia, cuando en esa época lo que eran médicos, que eran realmente carniceros, usaban por primera vez una vacuna contra la viruela y había aplicado a niños y adultos con buena reacción local. En la época del gobernador Lázaro de Lovera, no era todavía Velasco, el año antes, ya por el año 1800, creo que 4 o 5, se aplicó la primera vacuna en Paraguay. Ese es un hecho histórico también que hay que ver. Muy poco se sabe. Entonces la vacuna lo que tiene provoca a través de la inyección de antígenos que pueden ser varios tipos, como vamos a ver después también, se inyecta al individuo, ya sea vía subcutáneo o vía intramuscular, de acuerdo a la situación. Esto provoca la formación de anticuerpos específicos para ese antígeno. Anticuerpos específicos. Y eso produce una respuesta inmunitaria y evita que cuando más tarde el niño o el paciente se exponga a ese microbio, que puede ser una bacteria o virus, como vamos a ver. Entonces está protegido y realmente está inmunizado. El mecanismo es exactamente igual que lo ocurre naturalmente, acá solamente acá en forma artificial a través de componentes celulares o las mismas células como vemos acá. Entonces hay varios tipos de vacunas bacterianas y virales o víricas. Las vacunas bacterianas pueden ser vivas, atenuadas, o sea, la bacteria está viva, atenuada, como se ve por ejemplo en la BCG. BCG que fue la primera bacteria también que produjo el Instituto Pasteur de París, el bacilo de Camelet-Genjou, y que también es la anticolérica y la antitifoidea. Entonces, estas son vacunas que son hechas con gérmenes vivos atenuados. Hay también vacunas bacterianas inactivadas, con células enteras, como la vacuna por antipertussis, que hoy día se usa menos ya por muchas reacciones. La vacuna de células enteras, que se usa poco, que es contra la tos convulsa, la vacuna anticolérica y la vacuna antitifoidea, para enterado en este caso. También se puede usar, por ejemplo, componentes de las bacterias, como son las toxinas, que se forman y que son transformadas en toxoides, o sea, tienen una acción estimulando anticuerpos, pero ya no como toxinas, sino como toxoides, o sea, no tienen acción patógena. Ya tenemos clásicamente la vacuna antitetánica, la clorexida y la antihistérica. Son vacunas por se usan componentes celulares que son las toxinas o toxoides, mejor dicho. Vacunas también bacterianas con polisacáridos capsulares. En este caso tenemos la vacuna antimeningocócica, la vacuna antineumocócica. Tenemos la conjugada, la no conjugada, que esta es la 23, ¿vale? Antes tenemos ahora aplicando para hoy la SD13. La vacuna también bacteriana por polisacáridos capsulares conjugados contra morbillo influenza, antimeningocócica, antineumocócica, acá dice 7 valentes, ya en este momento hay 13 valentes. Y las celulares antipertussis, o sea, esta es la que se está usando actualmente, ya no se usa la antipertussis celular completa porque da mucha reacción. Y está dentro del componente de la vacuna
triple, como vamos a ver, también la penta. Pero también vemos las vacunas víricas, también puede ser por virus vivos, pero atenuados. Entonces tenemos el virus del sarampión, el virus de la rubeola, la polio oral, que en este momento ya no se usa más, se está dejando de usar prácticamente el virus de la polio oral, que es a través de la Sabin, la antiparotiditis, la antivaricélica y contra la fiebre amarilla. Son vacunas vivas atenuadas. Entonces decía, la vacuna de la polio oral está siendo cada vez más desechada. Esta es la vacuna con virus enteros, que son inactivados, como la vacuna antigripal, la clásica vacuna antigripal que se aplica cada año. La vacuna de la polio parenteral que se está usando más ahora, que es la sal modificada, mejorada. La vacuna antirrábica, la vacuna contra hepatitis A, la vacuna contra encefalitis centroeuropea y encefalitis japonesa. Y pues usamos unidades de vacunas como la antigripal. Entonces hay una variedad de vacunas, cada vez se incorporan más vacunas nuevas, y esto ha permitido bajar realmente la incidencia de infecciones en los niños y ha permitido dar la vida a millones de niños de muchas enfermedades que antes eran prácticamente muchas de ellas mortales. Entonces, ¿qué ocurre con la vacunación? Por ejemplo, cuando el niño se hace una primera dosis de vacuna, se produce la respuesta inmunitaria, como vimos, de anticuerpos, ¿verdad? De anticuerpos de tipo IgG. Los anticuerpos después van bajando de nivel, de tal modo entonces que generalmente después se mantienen niveles muy bajos y no protectores. Por eso cuando se hace una segunda dosis, por el mecanismo de memoria que habíamos ya analizado, se produce entonces un rápido ascenso de los anticuerpos protectores, que persisten más tiempo, inclusive en el caso, por ejemplo, de haberse completado la dosis toda la vida. Hay vacunas que se usan una sola vez, hay otras que requieren 2 o 3 o 4 inclusive, o 5, por ejemplo, en el caso de la vacuna contra la triple. 5 aplicaciones a lo largo de la vida del niño, como después en el esquema. Y bueno, entonces se produce primera respuesta primaria, como todo estímulo, inicialmente IgG, después la respuesta secundaria con elevaciones de niveles altos de IgG en base a la memoria inmunitaria por el estímulo secundario por el mismo antígeno. El esquema de vacunación, si está en Paraguay, como estamos viendo acá, la BCG se usa al nacer el niño, dentro de los 28 días de vida del niño. La hepatitis A se usa también al nacer el niño. Después se hace a los 2 meses. Acá dice a los 7 meses, porque el esquema se usa prácticamente con la pentavalente, entonces se modificó esto. Entonces se usa al nacer el niño, después a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Está contenida en la vacuna Penta. Penta, pues son 5 vacunas. La vacuna rotavirus, que se usa a los 2 meses y a los 4 meses. La vacuna triple, hoy día se usa la Penta prácticamente. La triple clásica, que es contra difteria, tétano y hipertusia convulsa. Y después la HIV y también la IPV o OPV. Entonces esta vacuna, la Penta, es cuando incorpora la triple, la hemófilos y la Salk, la vacuna contra la polio vacunal. Entonces tenemos la vacuna Penta en este momento, entonces, que se usa también a los 2, 4, 6 meses, y que también incorpora la vacuna contra la hepatitis B. Entonces la hepatitis B se produce, entonces se vacuna a los 2, 4, 6 meses igual. La vacuna contra el neumococo se está usando en este momento la 13 serotipos, que era PCB13. Se comenzó a usar las contra 7, después se pasó para 10 y ahora para 13 serotipos. Los más comunes que pueden producir infecciones neumocócicas, tanto sea meningitis o también sepsis o también neumonías. Entonces se usa a los 2, 4 meses, algunos países usan a los 6 meses y después un refuerzo al año. La vacuna contra sarampión, papel rubeola, la triple antivírica, que se usa generalmente después del año, más o menos los 15 meses, y después de su refuerzo entre los 4 o 6 años. La vacuna hepatitis A, que se usa generalmente a partir de los 12 meses. Para ver si se usa una sola dosis, ya no se usa una dosis de refuerzo 6 meses después. La vacuna contra varicela, que se usa también después del año. Realmente se recomienda repetir la dosis
según una dosis de refuerzo de un año después. Si el niño no se vacunó, entonces sí, ya llegó a la edad de más de 12 años, entonces ya 10 años pues, se vacuna con 2 dosis. Y la vacuna también contra el virus papilomavirus, que se usa más que nada con 3 dosis en las niñas a partir de los 9 y 10 años. Este es el esquema actual de vacunación con algunas modificaciones. Como vimos, porque la vacuna ahora está en la venta, está modificado todo acá eso. Hemos terminado.